Primero, sobre el tema de... Había un argumento que siempre rondaba cuando estaba en cuestionamiento el tema de la educación gratuita, que es bueno sacarlo de nuevo porque al final a uno se le olvida porque como cuál era la justificación o los argumentos de la lucha que estaba dando, porque también está tan metido en nuestra cabeza el tema del mérito individual, de una cuestión que yo me esfuerzo con mi familia para salir adelante, etcétera, que nos cuesta ver en perspectiva, mirar qué significan garantías sociales, qué significan los beneficios colectivos, porque no los tenemos hace mucho tiempo, entonces estamos acostumbrados a otros mecanismos que están directamente relacionados con el modelo económico y que fomentan ese tipo de prácticas. Pero cuando nosotros hablamos de derechos sociales entendemos que no dependen de la capacidad de pago. Por lo tanto, tanto el estudiante del colegio Cumbres, yo no conozco muy bien los colegios acá en Santiago porque soy de Conce, entonces, pero sé que hay algunos colegios, el Verbo Divino, tanto ese estudiante como el estudiante de La Pintana, del colegio con letras, del nombre de avión, de todo eso, ellos tienen el mismo derecho a educarse, el mismo derecho. Ahora uno dice, ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes del Colegio Cumbre o cuál es el porcentaje de la población más rica en Chile? Es un 1%. De ahí para abajo hay profesionales, hay distinciones, por supuesto. Habrán algunos que ganarán 1.500.000 y otro que ganará el sueldo mínimo. Y que son condiciones de vida tal vez un poco distintas. Pero finalmente a todos nos toca pagar la educación, nos toca pagar la salud, nos toca pagar un sistema previsional que no sirve para nada, en el caso de enfermedad es una tragedia porque hay que endeudarse igual, entonces finalmente esa gran mayoría de la población es la que queda excluida muchas veces por el argumento de ¿por qué nosotros le vamos a pagar la educación a los ricos? Y que fue una pregunta que rondó mucho y que era el argumento, incluso la presidenta Bachelet dijo que en un momento que ella podía pagarle la educación a su hija, por lo tanto la gratuidad no correspondía. Pero cuando nosotros hablamos de derechos sociales, es porque estamos hablando también de redistribución de la riqueza. Y ese es el sentido de que la educación sea gratuita y que el mecanismo de pago sea a través de la tributación. No a través del pago directo, porque eso significa segregación inmediatamente. Porque el que tiene más paga más y obtiene más, y el que tiene menos tiene que conformarse con lo que hay. Entonces, al final tiene que ver con eso, con esa lógica de lo que aportan todos y que es la misma lógica para el sistema previsional respecto al por qué los jóvenes tienen que pagar el de la jubilación de los más viejos o por qué los trabajadores tienen que pagar en el fondo a toda la población no activa. Es bajo el mismo principio, es porque es una cuestión de solidaridad. Y eso muchas veces es como lo que no se quiere comprender. Ahora, lo que pasa hoy día con el sistema educativo, sobre todo en la educación superior, es que es un sistema absolutamente segregado. Ya no es tan cierto que ya los pobres no entran al sistema terciario, porque en los 90 se expandió tanto la matrícula que hoy día alrededor de casi 1.500.000 estudiantes están en la educación superior. Hay una población muy grande de educación superior. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay instituciones de élite, como son estas que se nombran, la Universidad de Chile, la Católica, donde esa barrera de PSU es finalmente solo un filtro socioeconómico, no es más que eso, y con casos pequeños, casos aislados de algún estudiante o de algún cupo de equidad o de cuestiones simbólicas que nos sirven para cambiar el modelo. Y por otro lado, una amplia gama de instituciones que no garantizan absolutamente nada. De hecho, las universidades de Laureate, que son las que están cuestionadas por lucro y que todavía seguimos cuestionándonos si lucran o no en Chile, y en Perú ya dijeron hace no sé cuánto que sí, que lucran. Y como un mismo grupo económico podemos decir que no lucra en dos partes distintas del mundo, sería absurdo. Ellos componen el 10% de la matrícula. Solo esos grupos económicos, que son 3 universidades. O sea, estamos hablando de más de 100.000 estudiantes. Son muchos estudiantes. Y todo ese sector finalmente está sin ningún tipo de regulación, no se le exigen estándares mínimos,
se siguen entregando recursos del Estado a través del crédito grabable del Estado, a través de las becas, se llevan esa plata directamente en la beca Bicentenario, los CFT y los EP está permitido lucrar, en la educación superior, la universitaria está prohibido, pero se hace igual. Y que a veces, muchas veces lo que pasa con las leyes, son letra muerta, y en el Código Laboral pasa lo mismo, son letra muerta. Entonces finalmente, por eso nosotros ponemos tanto énfasis también en el tema de la democracia del sistema educativo. Finalmente el mejor fiscalizador de que se cumplan esas prohibiciones de lucro está en el empoderamiento de las comunidades educativas, más que cualquier superintendencia. Son esos padres, son esos padres velando porque cada plata que invierte el Estado, es decir, todos, lleve consigo mejoras en el proceso educativo y mejoras en la integración, en también otros valores que se integran dentro del sistema educacional, porque hoy día lo único que hacen es hacer competir a los niños desde las salas cuna, ya prácticamente les van a empezar a hacer pruebas, una cuestión absurda. Para entrar al primero básico le hacen pruebas también para saber quién es mejor uno que otro. Entonces absolutamente distorsionado. Lo mismo pasa en la educación superior. Entonces al final el modelo de financiamiento es crucial. No es un debate técnico, es una cuestión profundamente política, el cómo se distribuyen los recursos, porque si no las instituciones siguen compitiendo y esa competencia distorsiona absolutamente todo el sistema educacional.